Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Bueno, bendito Dios. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire qué hermoso. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él se va a encargar de que el pasto que tú necesitas, que tu alma necesita, en este caso es las promesas, en este caso es la fidelidad, en este caso es la palabra de Dios que va a llegar a tu alma, que te va a redarguir, que va a llegar a que tú entiendas que toda necesidad que tú tengas, el Señor está contigo y conmigo. El Señor nunca nos va a dejar desamparados. Las ovejitas andan buscando aquel pasto verde, aquel pasto que está vitaminado, aquel pasto que está que es orgánico, donde mientras más orgánico es la tierra, mejor pasto sale, mejor pasto fluye. Y aquí es la palabra de Dios. Entre más tú comas y profundícete la palabra de Dios, vendrán vientos, vendrán problemas, pero cada una de esas, el Señor te hace recordar en tu mente. Acuérdate, yo soy tu sanador. Acuérdate, yo soy tu pastor. Acuérdate que tu palabra dice que nunca vi un justo desamparado. Acuérdate que dice, clama a mí, yo te responderé. Acuérdate que dice que si alguien conspirare contra ti, lo hará sin mí. Acuérdate que dice que yo soy tu sanador. Yo soy aquel que pelea tus batallas. Yo soy aquel que te hace pasar por las aguas. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos un problema y nosotros nos olvidamos de todas esas promesas. Ese es el enemigo que muchas veces trata de trabajar en nuestra mente. Yo les he dicho a ustedes algo y se lo vuelvo a repetir. El enemigo no tiene poder delante de los hijos de Dios. El enemigo tiene poder cuando nosotros le damos la entrada abiertamente a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia. Cuando nosotros nos olvidamos de las promesas, automáticamente cuando nosotros bajamos la oración, bajamos la búsqueda, en lo que nosotros vamos bajando, Él va subiendo y usted le va dando sin querer está haciendo alianzas con el enemigo, sin querer usted le está dando a Él poder. Entre más nosotros retrocedemos, Él toma poder. Yo le pido siempre al Señor de que no le tome en cuenta a mi familia. Si hay alguien en mi familia que ha pecado delante de Dios, que no le tome en cuenta, que se acuerde de lo que dice su palabra, que si nosotros no le conocemos, no sabemos, entonces cuando hemos pecado, usted y yo cuando no le conocíamos al Señor, pecábamos de una o de otra manera. Pero el Señor nos ha perdonado y ahora nos ha traído a que nosotros sepamos y entendamos de que solamente en Él hay poder y que tenemos un gran pastor. Él es el pastor de pastores. Mire qué lindo. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate que el pastor cuando lleva a las ovejitas a tomar agua, el pastor está pendiente de que esas ovejitas no se, como yo le digo, las ovejitas son tontitas hasta cierto punto, no son como las cabritas. Las cabritas pueden estar en grandes peñascos y uno dice, ay Dios mío, ¿cómo puede correr? La vez pasada yo veía el Discovery Channel y veía una, y fíjate que esta estaba pequeñita, estaba bebita, una cabrita, chiquitita, salió de una como cuevita de un peñasco y estaba un lobo allá y el lobo se le quedó viendo y el lobo estaba abajo y yo dije, ay Dios mío, ya la va a agarrar. Cuando comenzó y mira, parecen botitas, parecen casquitos esas, comenzó a correr de una piedra a otra, hasta, y no la agarró y hasta yo me quedé, me causó gracia, me causó risa. Entonces en ese momento yo me pongo a pensar, así es el Señor, nunca permite que el enemigo nos toque más de lo que no podemos soportar.
soportar. Por eso el Señor te dice a ti hoy y a mí en esta mañana, Él es el que nos va a sostener. Él es el que va a tener el cuidado tuyo y mío. Él es el que nos va a dar del maná del cielo. Él es el que nos va a dar hasta cierto punto. Él permite que algo nos pase para nosotros moldear a veces nuestro carácter, para moldear a veces nuestra fe, para pasarnos por fuego, para que nosotros seamos medidos hasta dónde nuestra fe está gigantada o cuánto es lo que nos hace falta. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando en esta mañana. Muchas veces nosotros podemos decir, estoy pasando una gran necesidad, estoy pasando una situación que no encuentro la salida. Déjame decirte que Dios tiene el control de todo. Dios sabe de lo que tú careces. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios conoce cada uno de tus deseos de tu corazón, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres. El Señor lo conoce perfectamente. Él es el que está monitoreando, se puede decir, tu vida, la mía. Él es el que está al pendiente. Él es tu pastor. Él es mi pastor. Él es el que me dará de beber de esa agua de vida eterna, agua de la fuente de agua viva. Fíjate que yo no sé cuántos estuvieron conmigo en el estudio pasado. Yo les decía que como el Señor, el ángel de Jehová, cuando oigamos que dice el ángel de Jehová, se trata de Jesús, como Jesús se le aparece a Agar. Agar fue la única mujer en toda la Biblia, que el Señor le ha hablado. Y fíjate cómo a Agar en el Antiguo Testamento el Señor le muestra la fuente para que tome. Agar estaba a punto de morir en el desierto. Muchos de nosotros quizás estamos a punto de sucumbir, a punto de quizás de retroceder atrás. Yo no sé cuántos de ustedes vieron en las redes sociales que yo pedí ayuda para que me ayudaran a orar por la hija de Zoe. Emily, una jovencita de 21 años, una muchachita que ha salido con las mejores notas, graduada del college, una niña muy, ¿qué te puedo decir? Hasta su sonrisa muy suave, muy amable esta niña. Y la mamá, para mí fue un shock que la mamá puso ahí que se le había perdido Emily y que la habían diagnosticado con esquizofrenia. Yo le comencé a orar al Señor con lágrimas en mis ojos como si fuera mi hija. Y yo le dije, Señor, ella, su madre, te sirve. Fíjate que ella le sirve al Señor como yo le sirvo, como ella predica, ella le sirve al Señor. Y yo dije, Señor, yo no sé si quizás yo estaría así como ella decía. Les pido ayuda, decía ella, y sé que Dios tiene a Emily en algún lugar donde mi hija esté. Por favor, ella es una muchacha de casa, una niña de hogar. Y empezamos a orar. Yo le llamé a varios pastores la conocen a ella. Le pedí a varios pastores, le pedí a varios evangelistas. Hicimos una cadena de oración por Emily. Emily, le decía yo, a la semana apareció y dijo ella que muchas gracias porque ella estaba en un lugar, en un hospital psiquiátrico, pero que ahora ella ya se está reponiendo. Dios tiene el corazón. Y fíjate que mucha gente dirá, pero ella le sirve al Señor, ¿por qué le pasará esto? Dios nunca nos deja pasar a algo que no dejemos, que no podamos. Y sin embargo, quizás para otros sería que no pudiéramos. No sé, que el Señor guarde a nuestros hijos, que el Señor cubrimos a todos nuestros hijos, estén cerca o lejos, que la paz, el shalom de nuestro Señor esté sobre ellos. Si ellos no le conocen al Señor, que el Señor no les tome en cuenta, que tome en cuenta que hay una madre, que hay un padre, hay alguien en la familia
familia que se ha levantado para honrar su sagrado nombre. Dice que Job todos los días pedía perdón por sus hijos, levantaba altar. Así tú y yo hoy estamos levantando altar por nuestros hijos, que el Señor no les tome en cuenta, que al contrario los aparte y los separe para Él, que levante hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres justos, rectos, temerosos delante de Él, que levante ministros que les sirvan, que sigan nuestro legado, que levante un vallado de ángeles alrededor de ellos, que guarde su salida, su entrada, su andar, su levantar, que toque los corazones de piedra que muchos de ellos tienen y que los transforme, así como escribió allá en el monte Sinaí, cuando dice que aquel monte temblaba porque la presencia de Dios estaba ahí, que así tiemble el enemigo y se aparte de la vida de nuestros hijos, y que todo aquello que no los deja ver, que no los deja seguir a las cosas de Dios, que todo aquel argumento, artimaña que el enemigo quiera levantar en contra de nuestros hijos para alejarlos de la presencia del Señor, en este momento le pedimos al Señor que mande ángeles, que el shalom de Él, que tenga misericordia de nuestros hijos y que ellos sean prosperados tanto espiritualmente como en todos los sentidos, y que le puedan servir al Señor. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando hoy en esta mañana. Dice el número 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Fíjate, por amor de su nombre, no porque tú y yo seamos justos, no porque tú y yo no nos merezcamos, no porque tú y yo seamos personas que no necesitemos hasta cierto punto, o que digamos, no, a mí no me va a pasar. Todos estamos en ese caminar, todos, mientras tú y yo estemos en esta vida, en este mundo, el Señor va a permitir hasta cierto punto que pasen las cosas para que tú y yo podamos comprobar y decir: estoy en victoria, he conocido y reconocido que el Señor me ha sacado de este problema, porque si todo nos fuera bien, ¿cómo podríamos nosotros saber que el Señor ha traído victoria a tu vida si no hemos pasado un problema, no hemos pasado una angustia, no hemos pasado una necesidad? Aquí nosotros podemos ver cómo el Señor dice que Él confortará nuestra alma, Él soplará fortaleza en ti y en mí, soplará autoridad delante de nuestros hijos, delante de las personas con las que nosotros hablemos, nos dará una palabra. Esa palabra es la que está llegando hoy, en este momento, a quizás algún corazón, quizás alguna necesidad, quizás algún problema, quizás alguna angustia, quizás a un lugar, a un rinconcito donde yo nunca voy a poder entrar. Por más que todo ahora, mira cómo está lo de la otra nueva ¿cómo se puede decir? Otra nueva variante que ha venido, pero la palabra de Dios, bendecimos estas redes sociales cuando se usan correctamente, cuando se usan para mandar un mensaje de alivio, un mensaje de poder, una palabra a alguien que la esté necesitando, a alguien que quizás no tenga una salida, a alguien que esté esperando documentos, a alguien que esté esperando un sello, a alguien que está esperando quizás salir bien librado de la corte, a alguien que quizás está esperando que aquella noticia que le va a dar el médico sea una buena noticia, quizá aquel que está esperando que un problema que se le ha hecho grande, el Señor lo disminuya, que el Señor nos saque en victoria. Yo no sé cuál es el problema, o quizás a tu esposo te ha pedido el divorcio, quizás tú le has pedido el divorcio a tu esposa, quizás hay hogares que están a punto de derrumbarse, quizás hay hijos que están a punto de entrar a la cárcel, quizás hay hijos que andan perdidos en las drogas, en el alcohol, pero que el Señor tenga misericordia donde quiera que estos estén, donde haya una mujer justa, donde haya un hombre justo, donde haya un hombre que le ame, que le sirva al Señor, donde haya una familia, que la luz del Dios Altísimo entre a tu casa, entre a la mía, que el Señor tenga. Y dice que Él nos guiará por senda de justicia, que la justicia de Dios esté contigo y conmigo.
y que por amor de su nombre, aquí bien claro dice el Señor, porque Él ya dio una promesa, porque Él sabe que su nombre está comprometido. Hoy el Señor te está diciendo a ti que por amor a su mismo nombre, Él nos sacará en victoria. Nos sacará de esa situación, de ese problema. Unirá familias, dará la salud a aquel que está enfermo, dará la victoria a aquel que le cree al Señor, aquel que le honra al Señor. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El Señor tenga misericordia. Fíjate que yo me sirvió de mucho a mí también ver la fe de esta madre, que su hija se había perdido. Ella quizá hubo un momento en que se quebrantó. Yo no puedo decir que no, porque es una madre, pero ella siempre decía, no sé de mi hija, pasó el día de ayer, está pasando este día, ya estamos anocheciendo, no sé dónde mi niña estará. Una jovencita de 21 años, y decía ella, pero yo creo en ese Dios que yo predico todos los días, y sé que Dios me la tiene en el hueco de su mano. Imagínate si a veces nosotros tenemos hijos varones ya de 30, 40, 50 años y estamos preocupados por ellos, y no una madre que tiene una niña pequeñita de 21 años que nunca ha salido de su casa, una jovencita que siempre ha escuchado los consejos de su madre, que ha amado a Dios con todo su corazón, que el Señor la ha hecho sobresalir en el colegio, en la escuela, que tiene una sonrisa tan dulce. ¿Cómo es posible que la hayan detectado con esquizofrenia? Dios mío, el enemigo no tiene límites. Por eso te digo, el enemigo tiene poder, eso que no se nos olvide, pero tiene un poder limitado delante del pueblo de Dios. Por eso tú y yo debemos de estar más y más unidos con el Señor. A ti te conviene escuchar la palabra, te conviene creerle al Señor. Dice la palabra de Dios que el que es inteligente busque a Dios. Eso es lo que nos va a dar la victoria, eso es lo que nos va a dar a nosotros el galardón que nosotros esperamos como hijos de Dios, como misioneros, como evangelistas, como pastores, como ministros, como hombres y mujeres que han creído, que han dado ese paso de arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, no solamente en el momento de la angustia, no solamente en el momento de la necesidad, porque ya cuando el Señor ya no respondió, ya nos olvidamos del Señor. No, Dios no puede ser burlado. Dios quiere que todos los días tú le des gracias por aquel pan que te has comido, por aquel alimento que llegó a tu mesa, por tus lagares, por tu trabajo, por tus finanzas, pero sobre todo, lo más importante, por tu vida espiritual, que no se aparte el Espíritu Santo de ti, que todos los días el Espíritu Santo te esté redarguyendo, que todos los días el Espíritu Santo, si tú estás a punto de caer en un abismo, de olvidarte de la promesa de Dios, de olvidarte que Él tiene su nombre comprometido, que te lo recuerde el Espíritu Santo, que Él sea el que te dé la paz en tu corazón. Recibe esta bendición. Yo la recibo en el poderoso nombre de Jesús. Hoy el Señor me está diciendo que aunque pasemos por una grande necesidad, al que pasemos por una situación difícil, el Señor tiene el control de todo. Fíjate que yo te decía que el sábado comenzamos a orar a las 9 de la noche. Terminamos a las 3 de la mañana. Era algo difícil, pero a las 7 de la mañana estábamos recibiendo la llamada que el Señor ya había respondido. Fíjate cuántas horas oramos: 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, 6 horas. Yo en lo personal oré 4 horas. Ya no aguanté más y me fui a dormir. Pero mi mamá y el pastor de México continuaron orando. Hay momentitos que se quedaban callados porque el sueño los vencía, pero estaban orando. Yo en lo personal tenía ganas de llorar porque yo digo, Señor, realmente tú tienes un verdadero... No son los únicos ellos que son así. Hay mucho remanente de Dios en todo el mundo. Mucha gente que le cree al Señor, que le clama. Y fíjate, a las 3 de la mañana se fueron a dormir. A las 7 de la mañana yo ya estaba recibiendo la llamada. Ayer
de que me dijo el pastor, hermanita Lorena, el Señor ya respondió. Le estoy llamando a su mamita, pero no me contesta. Le digo, mi mamá está aquí en el otro cuarto, pero quizás se quedó dormida. Qué bueno, me dice, déjela descansar, porque yo ahorita también me voy a dormir un rato, me dice, porque no hemos dormido nada orando, pero el Señor ya respondió a las 7 de la mañana. Fíjate cómo el Señor de las 3, no sabíamos nada, 3, 4, 5, 6, 7, 4 horas para que Él respondiera. Fue una respuesta, una situación bien difícil que había con un hermanito allá en México, y el Señor respondió. Es que, ¿cómo no darle honra al Señor? ¿Cómo no decirle al Señor, Señor, tú eres mi pastor? Tú eres aquel que cuando yo estoy en un problema, en una situación difícil, tú eres el que me responde, Señor. ¿A quién más iremos? ¿A quién más? ¿Quién me puede sacar de este problema? Solamente tú, Señor, solamente tú. Pero el problema es que nosotros oramos 5 o 6 minutos y ya queremos que el Señor nos responda. A veces el Señor requiere que tú te humilles delante de Él y tú le ores, que convoques a otras personas a que te ayuden a orar. Muchas veces nosotros no queremos contar el problema porque no queremos que hablen de nuestro problema, pero no se lo vas a contar a cualquiera. Cuéntaselo a alguien que te va a ayudar a orar, a alguien que te ayude a orar, alguien que te ayude, que te dé palabra, que te dé fe, que te dé aliento, y esa persona que entienda. Fíjate cómo el Señor, estamos nosotros tan agradecidos de cómo el Señor responde. El Señor yo acabo de decir, no sé, algunas veces se tarda más, otras veces es rápido. No sé cómo funciona, porque no sé cómo el Señor trabaja. Nunca vamos a entender de la forma que el Señor trabaja, pero de que Él tiene poder, tiene el control, y que Él toma control del enemigo cuando el enemigo nos quiere azotar, eso sí, lo tenemos que tener seguro. Mira lo que dice, por amor a mi nombre, porque el nombre de Él está comprometido. El nombre de Él no puede ser vituperado. El nombre de Él no puede ser profanado. El nombre de Él es santo, santo, santo es el Señor. Por eso es que tú y yo no nos queda otra. Si somos inteligentes, busquemos de Dios. Si somos inteligentes, vayamos donde aquel que tiene el poder, donde aquel que tiene la victoria. Yo les he dicho a ustedes, cuando vamos a un estadio, cuando vamos a un lugar, ¿a quién le vamos a ir? ¿Al equipo que siempre gana o al que siempre pierde? Como hay gente que va al que pierde, y sigue apostando y sigue yéndole a ese equipo. Yo le voy al ganador, y el ganador es Cristo Jesús. Él es el que tiene poder. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Dios. Hasta el enemigo tiembla cuando oye el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, aquel nombre que tiene poder, que tiene sujeto a los demonios, tiene sujeto al enemigo de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire lo que David le decía, Señor, ando en valle de sombra de muerte. Saúl anda detrás de mí. Saúl tiene poder. Saúl tiene un pueblo poderoso que anda detrás de mí. Yo solamente tengo 300. David llegó a tener 600 hombres guerreros, pero Saúl tenía todo un pueblo encima. Saúl tenía todo unos guerreros, y aparte, por ser rey, se le unían otros reyes a pelear para hacer alianzas con él. David se sentía nada delante de Saúl. Sin embargo, Dios nunca le permitió a Saúl tener la vida de David en sus manos, porque la vida, el suspiro, el aliento de vida de David le pertenecía a Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. El diablo, el enemigo, no puede hacer nada contra el pueblo de Dios. Dice así, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es la vara? El poder de Dios, es la autoridad que Él
te da a ti, la fortaleza que Él sopla en ti. El aliento es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos dos cosas: revestirnos de poder, revestirnos de autoridad, revestirnos con la fe, aquella fe inquebrantable que tuvieron aquellos grandes siervos. Que sea la misma fe que el Señor sople en ti, que así sea grande el problema. No hay problema grande, no hay problema pequeño delante de Dios. Él tiene el poder, poder sobrenatural, un poder que tú y yo nunca en nuestra mente humana vamos a lograr entender. Dice: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mire, delante de nuestros enemigos, el Señor va a poner la corona de victoria. Y para terminar, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso te quiere decir a ti que todo, aquí está la llave. ¿Cuál es la llave? Aquella que tú y yo nunca nos apartemos del Señor. Gracias, hermanitos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Comparta, por favor, estos mensajes. Compártalo para que pueda llegar al corazón de alguien. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.